Timoteo estaba todavía en Éfeso cuando recibió la carta, según 2 Timoteo 1:18. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día y cuando nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. Hay algo también importante para cerrar ya la introducción que debemos entender, es que Timoteo estaba en Éfeso cuando recibió esta carta. A través del capítulo 1, verso 18, encontramos que Pablo le está narrando que el Señor le conceda que haya misericordia acerca del Señor en aquel día y cómo nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. Digamos, cuando estábamos en Éfeso recibimos ayuda, tú lo conoces porque tú lo viste, en otras palabras. Lo que es importante entender también acá es que definitivamente ellos tuvieron un compañerismo, vivieron muchas cosas en Éfeso, en Corinto, en Roma. Digamos, realmente ellos trabajaron de una manera muy conjunta, muy de acuerdo. El Espíritu Santo hizo una labor tan importante y nos damos cuenta que lógicamente, aparte de Tito, aparte de los otros en aquel entonces colaboradores de Pablo, parece que Timoteo realmente logró un enlace espiritual esencial con Pablo y Pablo con él, y definitivamente era el que mayormente le encargó respecto a todo lo que necesitaba entender y seguir en la iglesia de Éfeso, donde Pablo le encargó dejarlo como que se volvió la iglesia principal, el pastor principal, Timoteo, el puesto por Pablo para que siguieran ejerciendo el trabajo que realmente necesitaban ejercer como iglesia. Y ellos podían entender que las instrucciones de Pablo eran una realidad en la iglesia de Éfeso. Autor Pablo. Tema: resistencia firme. En el autor todos sabemos muy bien que fue Pablo, el que fue utilizado por el Espíritu Santo, quien recibe las instrucciones del Espíritu, la comprensión, la interpretación del Antiguo Testamento, el punto céntrico de la palabra de Dios, para podérsela transmitir a Timoteo. Tema: resistencia firme. Siempre lo he dicho, en las cosas de Dios jamás va a ser una hazaña humana. Digamos, no se trata de demostrarle a Dios que nosotros somos muy fuertes. No se trata de demostrarle a Dios o demostrarle a los seres humanos que somos superhumanos. No se trata de querer aparentar algo que después no lo somos. Ahora bien, nosotros necesitamos entender que nosotros podemos hablar diferente, como lo hacía Pablo, refiriéndose a resistir firme, refiriéndose a hablar con tal determinación, refiriéndose a entender que su muerte pues no era algo que temer como la mayoría de nosotros le tenemos temor a la muerte, sino que era la capacidad del Espíritu Santo para darle a entender a él y él manifestar su resignación, su aceptación y de cierta manera entender que todo lo que pasara en adelante, después de escribir la carta, era lo que el Señor había determinado para su vida. Así que tenemos que entender que Pablo no estaba hablando en un sentido como que aparentarnos o nosotros percibirlo como alguien, como un humano, sino que era alguien entendiendo y aceptando la voluntad de Dios y también manifestando su, podríamos decir, resignación y aceptación a través del Espíritu Santo. Entonces necesitamos comprender todo ello, porque solo Dios nos puede llevar a poder hablar de la misma manera, a poder entender de la misma manera y sin conceptos humanos o hazaña humana, sino solo a través del Espíritu Santo de Dios. Propósito:
El apóstol Pablo estaba consciente que Timoteo era tímido porque aún era joven, según 2 de Timoteo capítulo 4, verso 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en los creyentes en palabra. En el propósito y en el primer punto que estamos viendo, Pablo estaba consciente de que en Timoteo había timidez, no había certeza, no había todavía esa templanza o esa seguridad que uno va adquiriendo conforme uno va desarrollándose en las cosas de Dios. Es como cuando alguien predica por primera vez. Es un manojo de nervios, uno no sabe qué decir. Y no es porque uno no sepa qué decir. Primero, los nervios lo traicionan a uno. Segundo, como es nuestra primera vez, estamos al tanto de todo y queremos que todo sea perfecto. El desconocimiento de la palabra, el ejercicio de la constancia en predicar, realmente hace que la mayoría de nosotros dudemos en cuanto a las cosas de Dios, pero no nos damos cuenta que todo eso se logra conforme se vaya haciendo. Es como un ejercicio de que se comete errores, se comete errores, pero llega un tiempo donde pareciera que todo es fácil. Y no es que sea fácil, sino porque se ha superado los nervios, se ha superado, el conocimiento se ha ampliado. Ya no busca uno la perfección, empieza uno a depender más de Dios. Y entonces hay muchas cosas que dejan de suceder en nosotros. Lógicamente, cuando iniciamos de una manera. Y Pablo estaba consciente de que Timoteo tenía cierta timidez. Así que lo anima y le dice que ninguno tenga en poco su juventud. Digamos, hay una característica que la mayoría de nosotros dentro de la iglesia o siervos a veces desarrollamos. Por ejemplo, cuando iniciamos queremos impactar, queremos demostrarle a los que ya saben, pastores o siervos, que nosotros sabemos, que nosotros podemos lograrlo, que Dios está con nosotros, que Dios nos ha llamado. Pero no entendemos que ya el pastor o los hermanos que nos están escuchando de cierta, podríamos decir, trayectoria ministerial, ellos ya lo entienden, ya lo saben. Entonces cuando nos escuchan, nos analizan. Algunos manejan mal el análisis porque dicen, no, este está empezando, nos está hablando de cosas que no tiene sentido, no debería ser así. Pero es porque no es que no debería ser así, sino es que porque así se introduce él, así lo explica él, así da a conocer. Tenemos que entender que todos tenemos nuestra proyectar nuestro conocimiento a nuestra manera. Para nosotros eso es perfecto. Para otros no, porque otros pueden ser que lo tengan mejor o peor. Pero según su análisis, para lo que ellos hacen es mejor. Entonces, a veces tenemos que dejar que cada quien se desarrolle según su relación con Dios, según su conocimiento, según su proyección y según su capacidad, para que entendamos que el Señor le dice a Pablo le dice a Timoteo que hay una forma en que él puede vencer su timidez, que hay una forma en que él puede vencer, y que no lo vean en poco, porque algunos ya lo ven, digamos los que conocen ya la palabra, ven en poco a los jóvenes, porque dicen, no, este está empezando, y ese es el error que todos cometemos. Sino que le dice, sé de ejemplo a los creyentes en palabra. En otras palabras, no solo digas oren, sino oras. No solo digas ofrendas, sino ofrendas. Digamos que tu ejemplo de ofrendar, de orar, de predicar, de enseñar, motive a otros a hacerlo. Y esto es importante hablarlo, porque dentro de la iglesia la mayoría dice, no, y eso está dentro del ministerio y está dentro de los miembros.
El pastor no debe diezmar, el pastor no debe ofrendar, el pastor no debe hacer eso. Y créanme, ser ejemplo de la palabra es el pastor el que debería diezmar. Ser ejemplo de la palabra es el pastor que quería ofrendar. No, porque es que él no trabaja. Bueno, la Biblia no habla específicamente de que el pastor no debe trabajar. Es más, para que una iglesia sea próspera, créanme, y una iglesia sea, un pastor sea ejemplo, en una iglesia es el primero que debe trabajar. Porque no se trata de impulsar a todos a trabajar menos él, no, él tiene que entender. Les digo porque al principio también cuando yo inicié me molestaba que algunos hermanos se durmieran. Pero cuando me tocaba ir a trabajar, entendía que una vez llegaba, pero rendido, cansado en cuanto al sentido físico, a la iglesia. Y eso solo lo entiende alguien que trabaja y predica. Y créanme que me acuerdo un tiempo donde yo trabajaba 12 horas, parado. Y a la iglesia llegaba a pararme y a veces me sentaba porque ya no aguantaba, digamos, dentro de mi naturaleza física ya no podía. Yo quería cantar, yo quería saltar, pero mi cuerpo, mi carne, como que me detenía por el cansancio extremo que tenía de estar 12 horas trabajando, caminando y parado. Entonces lo que yo necesitaba era sentarme. Entonces hablo esto porque a eso se refería Pablo. Digamos, muchos de nosotros, los he visto en ministros a veces, ya más bien sería una crítica a los hermanos y no se entiende, digamos, el que trabaja no entiende el que no trabaja y el que no trabaja no entiende el que trabaja. Entonces, cuando Pablo está hablándole a Timoteo de ser ejemplo, le está dando eso, que él entienda que él debe ser el primero en hacer las cosas. Me acuerdo un tiempo que estuve yendo por Ashela y me acuerdo uno de los proyectos del pastor al cual yo estaba ayudando en ese entonces allá en Shela, era limpiar las calles, digamos. Los domingos, todos los hermanos de la iglesia nos levantamos a limpiar las calles, digamos. No sé, en ese lugar donde estábamos había como, vas a ver, 1, 2, 3, 4, 5, como 7 cuadras, donde se juntaba demasiada basura, había mucha basura y las calles se mantenían muy sucias. Entonces él dijo, bueno, como iglesia vamos a empezar a hacer esto y le vamos a ayudar a los vecinos que ellos entiendan lo importante que es que nuestras calles estén limpias. Entonces nos levantamos a recoger basura. Cada quien con su costada a recoger basura, y créanme, las calles quedaban limpias. 8 días después ya estaban otras, pero así sucesivamente llegó el tiempo en que estas calles fueron cambiando conforme ellos veían el trabajo que se hacía. Gracias a Dios unos hermanos ponían pick-up, se buscaba la forma, otros costales, otros se levantaban con nosotros a hacerlo. Y créanme, los líderes, en ese caso que era él y mi persona, eran los primeros que hacíamos eso. Entonces comento esto porque no me estoy sacando algo de lo que yo he visto, no, de lo que también he trabajado y lo que me ha tocado que hacer. Y entiendo cuando Pablo está hablando que una forma mejor de convencer a los que nos oyen es también hacer lo que nos toca que hacer, para que los creyentes vean que no solo hablamos, sino que también actuamos en lo que estamos enseñando. Y se enfrentaba al sufrimiento, según 1 Timoteo 1, 16 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Siempre en el mismo punto, entendemos que el apóstol sabía que él se enfrentaba al sufrimiento. Digamos, el hecho de que Pablo ya no iba a estar, el hecho de que, en otras palabras, ya sea que se iba a quedar con otros similar a él o menos que él en cuanto al conocimiento de la palabra, era probable que, bueno, había muchas cosas, porque créanme que cuando hablamos de sufrimiento, se tiene que ver de que dentro de las cosas de Dios, es cierto, uno se goza, se siente muy bien hablar de la palabra, pero a veces dentro de las cosas ministeriales, por ejemplo en mi caso, en aquel entonces, hoy ya no, gracias a Dios,
A veces no tenía ni para el pasaje, no tenía ni para comer. Créanme, yo bendigo a Dios porque Dios tocaba vidas, tocaba personas. Y créanme, yo no tenía que ponerme a pedir o a decir, miren, no tengo para comer, no, que simplemente llegaban las personas, miren hermano, tomen por si algo necesita y que Dios lo bendiga. Y hablo esto del sufrimiento porque, digamos, uno no puede decir en ese entonces, no podía decir, miren hermanos, necesito dinero, miren hermanos, denme el dinero. Digamos, en mi caso, en mi persona he tenido algo que no me gusta pedir, digamos, tengo la convicción de que puedo hacer algo, digamos, la forma legal, legítima de ganarse uno el dinero es trabajando. Esa es mi convicción, digamos, esa es mi certeza, no pidiendo. Entonces, hablo esto porque dentro de las cosas de Dios, a veces pasan necesidades, a veces pasan, y créanme que, gracias a Dios, no sé por qué soy así, y les digo, yo a veces, digamos, hay una persona necesitada, no lo pienso, digamos, voy, lo doy, y no pienso si después me va a faltar a mí, digamos, es raro que yo lo haga. Pero les hablo esto porque hay un sufrimiento, hay algo que a veces pasa. Entonces Pablo viene y le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Digamos, cuando uno entiende, por ejemplo en mi caso, Dios es mi proveedor, Dios es mi sanador, Dios es mi Señor, Dios es mi... ¿Qué podríamos poner? Bueno, para mí lo es todo. Pero cuando yo entiendo eso, créanme, en mi trabajo, aún en mi trabajo, le digo al Señor, bueno, voy a ir a visitar a esos clientes, a estos. Lógicamente, como voy a vender, ¿verdad? Espero que tú toques corazones y me ayudes y me des la gracia y la forma de poder hacer negocios. Entonces voy, visito y créanme, muchas veces vengo contento, vengo feliz porque vendí esto, traigo tantos pedidos, los llevo, los deposito. Eso me hace feliz a mí porque, pero también me ha tocado a veces que no. Entonces, avivar el don en ti es depender de Dios en todo. Y sé, a veces le voy a decir, bueno, hoy no me fue bien, pero por ahí habrá otra forma en que tú vas a proveer. Comento todo esto porque avivar el don de Dios es depender de Dios. Avivar el don de Dios es saber que, por ejemplo, yo tengo el don de ventas. Yo tengo el don de predicar. Yo tengo el don de enseñar. Yo tengo el don de cantar. Entonces, cada don, digamos, cuando me toca cantar, yo a veces casi siempre lo hago. Digamos, me encierro acá donde estoy o en mi habitación y me pongo a cantar porque le canto al Señor. Entonces, avivar el don es desarrollar tu voz, si es de canto. Avivar el don es leer la palabra, si es de enseñanza o predicación. Avivar el don de Dios es alimentar, saber depender de Dios. Entonces, eso es lo que Pablo le está hablando, y yo lo puse como un ejemplo en las ventas porque hasta en eso involucro a Dios. Digamos, yo podría decir solo en lo ministerial, no, en mi vida es todo, digamos. Inclusive cuando termino de cenar siempre le digo, Señor, y me ha sorprendido a veces porque me ha pasado, me acuerdo hace poco fue donde me quedé financieramente limitado y dije, Señor, falta una semana para la quincena, que es la que la mayoría de nosotros dependemos. Y le dije al Señor, bueno, solo tengo esto y por lo menos necesito comprar esto para cumplir mis almuerzos. Digamos, yo preparo mis alimentos y los tengo para el día siguiente, y solo tenía como que ciertas cosas, ciertas limitaciones. El día domingo no pude comprar y dije, oh, bueno, voy a tener que comprar lunes. Gracias a Dios tengo un pedazo de pollo, me lo como mañana.
y voy después al mercado, compro lo necesario y me preparo para la semana. Primer lunes, viene mi jefe y me invita a almorzar. Martes, un compañero dice, mira, te invito a almorzar. Miércoles, hubo una fiesta, hay una actividad de cumpleaños en la empresa y almuerzo ahí, ya llevo gratis. El pollo que me iba a comer para el día lunes lo estoy comiendo jueves. Y el viernes pagan, ¿verdad? Entonces, así como que qué alivio, saqué la semana. Entonces, a veces cuando empiezo con mi semana le digo a Dios, solo tú sabes cómo será mi semana. Digamos, yo tengo una idea o una forma de cómo vivir mi semana, pero mi semana es una realidad o la vivo a la manera de Dios, hasta en eso. Entonces, avivar el don que hay en ti, que fue puesto por las manos de Pablo, dice, porque Dios nos ha dado un espíritu, no nos ha dado un espíritu de cobardía, como que dice, que voy a comer, me voy a morir de hambre de plano Dios me ha abandonado. No nos ha dado, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Yo le digo a Dios, bueno, si hoy no va a haber almuerzo, pues de plano va a haber ayuno, ¿no? Porque algo tiene que pasar. Entonces, ese dominio propio es dependencia total de Dios. Ese dominio propio es poder llegar a desarrollar y decir, bueno, estoy en las manos de Dios, Dios sabe lo que va a hacer. Él entiende, Él ya tiene preparada la bendición si es que la necesito, si Él ya tiene la provisión si es que la necesito, Él ya tiene todo. Entonces, poder enfrentar el sufrimiento de escasez, el sufrimiento de enfermedad, es Dios. Poder saber enfrentar, podríamos decir, la falta de alguien, es Dios. De un familiar, es Dios. De un papá, una mamá, es Dios. Porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, digamos. No podemos decir, ya no tengo mi papá, ya no tengo mi mamá, ya no voy a hacer esto. No. Es cierto, posiblemente no tengo un papá, pero tengo a Dios. Y a través de su poder, a través de su dominio, a través de su espíritu, lograré hacer lo que para mí es imposible, para Dios es posible.